Gracias, Pepe Pancho, por haberme invitado a decir estas palabras y es con mucho gusto que estoy con ustedes hoy y les mando un saludo muy, muy cariñoso a todos mis amigos peruanos. Hoy estamos celebrando el empezar de la década del envejecimiento saludable y es algo paradójico, ¿no? Que en medio de una pandemia del COVID-19, la peor en un siglo, que también estemos focalizando o concentrándonos en el envejecimiento, en la década del envejecimiento saludable. Sabemos que la pandemia nos ha hecho muy conscientes de los mayores y sobre todo de los mayores más longevos. Hemos podido ver de una manera muy trágica la manera que los servicios de salud y los servicios sociales estaban totalmente in, inapropiados para darle respuesta a las necesidades de estas personas. Entonces la década es una oportunidad de tomar una foto de nuestra realidad y ver en realidad cómo vamos a darle respuesta al futuro para que las personas puedan llegar a una vida longeva con calidad de vida. Hace unas décadas yo me acuerdo que cuando hablábamos del envejecimiento de la población decíamos allá en el año 2020 o allá en el año 2030. Bueno, ya estamos en el 2020, ¿no? Y, y no es cuestión de que estamos en envejecimiento, y eso es obvio. La población está envejeciendo, eso es obvio. La pregunta que nos estamos haciendo ahora es cómo estamos en envejecimiento y cómo podríamos envejecer mejor. Para muchos el envejecer hoy en día no es tanto la celebración de un logro como un poco el encontrar la realidad de muchos prejuicios. Prejuicios porque tenemos el pelo blanco y hemos celebrado muchos cumpleaños. Nunca se me olvida una vecina cuando cumplió los 90 años que me dijo, lo peor de tener 90 años es que ya la juventud nos consideran obsoletos. Ya estamos obsoletos. Eso es lo peor para cumplir 90 años. Entonces, para muchos el envejecer todavía le falta el apoyo social, cultural, el apoyo de nuestros servicios, que podamos llegar a toda ese potencial que todavía tenemos. Las personas aún de 90 años se consideran que todavía tienen un potencial de contribuir. En realidad, las personas mayores somos un grupo muy diversos. Estamos pensando en las personas de 60, 80, 100 años. ¿Cuántas generaciones hay entre todos nosotros? Y con diferencias muy particulares a nuestras generaciones. El envejecer en este momento no es, no es algo que es fácil de entender, porque tenemos que entender muchas cosas distintas. El envejecer con una jubilación o con un seguro de salud, o sea, con un bienestar económico es una cosa. El no tener ese bienestar económico es otro. La manera en que el envejecer en nuestra sociedad con los mitos o las realidades culturales y sociales que tenemos, que nos rodean, es otra cosa. Cómo la sociedad considera, cómo piensa que uno debe de envejecer, afecta también la manera en que nosotros vivimos nuestra vejez hoy. Entonces, en realidad, el entender a las personas mayores requiere que le demos voz a las personas mayores en su totalidad, no solamente a los que querramos oír, sino a la realidad de las personas mayores. Es importante que incorporemos esas realidades, ya sea
en consejos de personas mayores que nos ayuden a entender sus realidades, ya sea involucrando, promocionando, estimulando estudios de personas mayores, tanto sociales, epidemiológicos como poblacional. Tenemos que en realidad entender la realidad de nuestra población mayor hoy, para poder entonces visualizar qué es lo que tenemos que cambiar. No podemos cambiar lo que no conocemos, es fútil. Tenemos que conocer nuestra realidad, y esa la tenemos que estudiar. Tenemos que dejar que la gente nos diga, ya sea con sus voces reales o por medio del proxy, que son los estudios que se hacen de la realidad de las personas mayores. Esa realidad la tenemos que enfatizar, porque es de allí que vamos a aprender cómo las políticas, los programas, las actividades que vamos a promover durante la década de la década del envejecimiento saludable va a poder contribuir a que esa realidad se mejore, a que nosotros no solamente le podamos dar a las personas mayores hoy una oportunidad de envejecer mejor, sino también cómo vamos a aprender de la realidad de hoy para que las generaciones futuras envejezcan mejor. O sea, la oportunidad que nos presenta la década es una oportunidad muy real, y no es una realidad solamente para los viejos de hoy, sino también para los viejos de mañana. ¿Cómo hacer eso? Pues en cada comunidad, en cada lugar, se van a tener que decidir qué recursos se van a invertir, pero la década no puede ser para las personas mayores, tiene que ser la década de las personas y con las personas, para lograr que podamos entender la realidad del envejecimiento hoy y lograr una mejoría para mañana. Marta, en ese proceso, ¿cómo es que la promoción de la salud, cómo debería ser la promoción de la salud del siglo XXI? ¿Cómo la promoción de la salud del siglo XXI para las personas mayores los puede ayudar efectivamente a ser parte de? ¿Cómo la ves? Primero que nada, tenemos que acordarnos que no somos obsoletos. Las personas mayores pueden contribuir a su bienestar, pueden contribuir a su salud. Podemos hacer cosas para vivir mejor. Pero invertimos un montón de plata en entrenar a los médicos, a las enfermeras, a las trabajadoras sociales de cómo ayudar a las personas mayores, pero invertimos muy poco en cómo ayudar a las personas mayores a aprender cómo ellas mismas pueden mejorar su calidad de vida, cómo ellas pueden contribuir a su propio bienestar. No quiere decir que las personas vayan a hacerlo solo, pero las personas mayores somos parte del equipo, y ese equipo tiene que estar equitativamente preparados. No podemos, vaya, la persona mayor puede aprender a manejar sus medicamentos, puede aprender a cómo hacer ejercicios aún con artritis, puede aprender a cómo activarse y cómo manejar sus emociones y sus situaciones de tristeza o de dolor. Todas esas son realidades en que nosotros podemos hacer algo. No lo vamos a hacer sin el apoyo de aquellos que han estudiado geriatría, gerontología, que saben en realidad cuáles son los instrumentos o cuáles son los programas y los planes las prescripciones que nos pueden ayudar. Pero invertimos mucho en eso, quizás no suficiente, pero invertimos algo en eso, invertimos nada en ayudar a las personas a ser miembros de ese equipo. O sea, las hacemos obsoletas. Hacemos que las personas no valgan en esa construcción de su salud. Entonces, la promoción de salud hoy en día para las personas mayores tienen que hacer a las personas mayores miembros del equipo de salud, pero un equipo en que la persona se convierte en un paciente experto. Yo no tengo que ser geriatra, pero tengo que ser una paciente experta. Tengo que saber cómo
manejar mis condiciones y cómo colaborar con mi equipo de salud. Eso hoy en día no se hace. Invertimos en darle comidita a las personas mayores, pero no en cómo enseñarles a ellos el beneficio de una alimentación saludable. Invertimos en recreación y fantástico. Debemos de invertir en recreación porque la realidad social es importante, el apoyo social es importante. Pero también tenemos que asegurarnos que incluyendo en esos programas de socialización, hay programas que en realidad están dirigidos a promover algo que las personas mayores quieren que se promueva. Por ejemplo, no hay ninguna persona mayor que quiere caerse. ¿Cuántas personas mayores tú conoces que dicen, ay, qué bueno, me voy a caer? Todos tienen terror, pánico a caerse. Y sin embargo, no tenemos programas comunitarios que están dirigidos a ayudar a las personas a evitar caídas. Y las caídas se pueden, no todas, pero muchas de las caídas se pueden evitar. Tenemos que aprender a evitar esas caídas. Marta, tenemos el escenario de que no hay programas y tenemos el escenario que hay programas, iniciativas anecdóticas, gente que está invirtiendo, pero ¿cómo saber si estoy invirtiendo bien mi dinero, si eso no está haciendo daño? ¿Cómo saber si eso funciona o no funciona? Por eso, ¿cómo debería este autocuidado del siglo XXI en personas mayores ser? Primero que nada, hay muchas personas que investigan y que trabajan y que estudian y hacen proyectos de investigación que cuando terminan se meten en un folder y se ponen en una publicación que nada más que otros que conocen lo que ya él conoce van a leer. Entonces hay que traducir y hay que asegurarse que hay investigaciones que traducen lo que ya se sabe que es evidencia y que prueban con estudios formales que sí se puede traducir ese conocimiento científico a un programa comunitario. Hay muchos programas que han hecho eso en todas partes del mundo, en Australia, en Nueva Zelanda, en España, en los Estados Unidos, en Canadá. En muchos lugares ya se ha probado que esos programas comunitarios que están basados en evidencia y que se han probado que son eficientes y eficaces pueden dar mejor resultado que los que no. Entonces, en Latinoamérica tenemos ahora tenemos ya la urgencia de probar eso y eventualmente crear los nuestros, pero crear un programa basado en evidencia en una universidad toma tiempo, toma un montón de tiempo. Se requieren los fondos, se requieren los investigadores y se requiere después probar y publicar los resultados. Entonces, por ejemplo, déjame darte un ejemplo. Tai Chi. Sabemos que el Tai Chi funciona. Buenísimo. Ahora, una persona con artritis mayor puede hacer Tai Chi y mejorar su balance. Pues sí. Hay un estudio en Australia que demuestra que el Tai Chi para personas con artritis puede mejorar el balance y prevenir caída. Pero lo demuestra con ciertos movimientos de Tai Chi y tienen una dosis, porque no solamente hace la semana por tanto tiempo y durante un promedio de 6 meses, que yo haga ese tipo de Tai Chi y voy a mejorar mi balance y voy a mejorar mi dolor de artritis y voy a evitar caídas. Entonces, ese tipo de estudio de Tomando Control de su Salud es un programa donde la persona se activa, desarrolla su autoeficacia y no solamente dice tengo que hacer ejercicio, sino sí, tengo que hacerlo, quiero hacerlo y ya sé cómo lo voy a hacer.
Y ese ya sé cómo lo voy a hacer es indispensable para que sea efectivo, porque si no, yo quiero hacer muchas cosas, pero no sé cómo hacerlas y no las voy a hacer. Entonces, ahí es donde ese mensaje de utilizar programas que están probados, que son eficaces, son efectivos, eficientes y otra cosa, tenemos que aprender a demostrar que todas esas cosas que hacemos en la comunidad son costo efectivas. Y la manera de hacerlo es decir, estamos invirtiendo tanto al año en promocionar la salud, ¿qué resultados tenemos? Cuando nosotros empecemos a ver la costo-efectividad de las intervenciones de promoción de salud, vamos a aprender que hay algunas que son más costo-efectivas que otras. Y entonces no es solamente el hecho de hacer por hacer, sino hacer con la meta de mejorar la salud y de emplear los pocos recursos que tenemos de una manera efectiva, eficiente. Muchísimas gracias, Marta. Feliz día del adulto, de la persona mayor. Yo, cuando sea, ojalá llegue a tu edad, quisieras llegar un poco como tú. Bueno, y ya yo estoy contando los añitos para llegar a los 80 y no me faltan mucho. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a ti por haberme invitado, mis amigos peruanos que los quiero mucho.